Hace decenas de miles de años, en un claro húmedo al borde de lo que hoy llamaríamos la cuenca del río Elba, un pequeño grupo de humanos encendió una fogata. El humo ascendía en remolinos sobre sus cabezas, proyectando gigantescas sombras en el tronco hueco de un viejo roble. Las chispas volaban hacia la noche fría, y en su luz vacilante los rostros curtidos por la brisa observaban con cierta atención el entorno. El crujido de hojas bajo las pisadas, el aullido lejano de lobos, el resbalar del arroyo bajo la luna baja. Y mientras uno de ellos lanzaba al fuego una astilla de roble, el crepitar resonando como un tambor primitivo, otro alzaba la mirada hacia el cielo clarísimo del norte donde la Vía Láctea se extendía como un río de luz entre los árboles. Allí, bajo ese manto ancestral, se preguntaban quizás sin formular palabra alguna quiénes eran, de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Ese humo, esas sombras proyectadas, esas pisadas en la hojarasca, todos esos detalles nosotros solo podemos imaginar reconstruyéndolos, basados en evidencias arqueológicas y genéticas. No vemos esa escena directamente, pero los restos lo sugieren. En esa campiña que sería Alemania más adelante, hace milenios, ya existían poblaciones humanas que plantaron semillas, cazaron ciervos, forjaron herramientas de piedra y vivieron cambios que hoy apenas empezamos a comprender. Hoy sabemos que el ADN de la población alemana presenta una complejidad mayor de la que muchos suponen. La genética demuestra que los europeos modernos no provienen de un solo linaje simple, sino de múltiples grupos ancestrales que se mezclaron y desplazaron a lo largo de milenios. En Alemania, estas capas de población incluyen a los cazadores-recolectores de Europa Occidental, los primeros agricultores provenientes del sur y migrantes procedentes de las estepas euroasiáticas. Cada una de estas olas dejó su huella en la genética local, creando un mosaico complejo que todavía hoy resulta difícil de descifrar. Hace unos 4.000–5.000 años, durante el Neolítico y la Edad del Bronce, emergieron culturas en la región que ya mostraban signos de mezclas genéticas. Los restos humanos analizados de esa época revelan linajes que vinieron de distintas direcciones desde el sur y desde el este. Esta convergencia de rutas migratorias y la absorción de poblaciones locales explican en parte por qué el ADN alemán aparece como misterioso. No se trata de una población homogénea, sino de un mosaico resultado de múltiples encuentros a lo largo del tiempo. Volvamos a imaginar la escena de aquellos antiguos pobladores. Rostros curtidos por el viento del norte, escuchando el canto lejano de la familia, el chasquido de la madera en la fogata, la tensión de la noche que cae. En el silencio previo a la oscuridad total algo debían intuir. La tierra que pisaban estaba marcada por los pasos de generaciones que llegaron antes que ellos y en su sangre llevaba el eco de cazadores-recolectores, de primeros granjeros y de migrantes provenientes de lugares lejanos. El ADN que hoy observamos en Alemania refleja esa historia entrelazada. Capas que se superponen, migraciones que se cruzan, linajes que desaparecen y reaparecen. Es un mapa genético en el que la historia se lee como un mosaico y no como una línea continua. Cada hallazgo arqueológico, cada análisis genético nos permite reconstruir, aunque sea parcialmente, la travesía de esos humanos que vivieron en esta región hace milenios. Si te está gustando este viaje en el tiempo, te invito a suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas. En la próxima parte exploraremos a los cazadores-recolectores que poblaron Alemania antes de la agricultura, su ADN y su legado oculto. Hace unos 15.000 años, las grandes extensiones de bosque que hoy cubren Alemania estaban apenas recuperándose de la última glaciación. Entre los claros y riachuelos, los cazadores-recolectores se movían con pasos calculados, siguiendo los rastros de ciervos y alces. Sus cuerpos adaptados al frío y al terreno irregular eran ágiles y resistentes. Sus manos entrenadas en el manejo de lanzas, propulsores y hachas de piedra eran capaces de transformar la roca en herramientas precisas, instrumentos que definían la supervivencia diaria. La vida dependía de la observación constante. Un ruido extraño podía significar alimento o muerte. La noche no era simplemente oscuridad, sino un manto lleno de peligros invisibles. En este contexto, cada hallazgo arqueológico adquiere una dimensión casi poética. Los restos de asentamientos dispersos, los artefactos de piedra pulida y los huesos marcados por el corte de herramientas nos permiten reconstruir escenas cotidianas. Una mujer raspando la piel de un ciervo al borde de un río. Un hombre encendiendo fuego, frotando madera, niños observando con ojos atentos, aprendiendo las reglas silenciosas de su mundo. Y en medio de todo esto, el ADN preserva historias que la arqueología sola no puede contar. Rastros de linajes que se entrecruzaron, de migraciones inesperadas y de adaptaciones que dejaron su huella profunda en generaciones futuras.
Los cazadores-recolectores que habitaron Alemania eran parte de un grupo más amplio de europeos occidentales. Su ADN muestra patrones que nos hablan de cierta continuidad. Algunos linajes permanecieron durante miles de años, mientras otros desaparecieron o fueron reemplazados por migraciones posteriores. Su herencia genética no se limita a un territorio o a un tiempo concreto. Más bien es un mosaico que refleja movimiento, encuentros y mezclas. Esto explica parte del misterio del ADN alemán. Incluso en tiempos prehistóricos, estas tierras fueron un punto de confluencia de poblaciones diversas. Pero no todo era caza y recolección. La evidencia sugiere también ritos, símbolos y expresiones artísticas tempranas. Grabados en hueso y piedra, perforaciones en conchas y collares rudimentarios indican que estos humanos tenían conciencia de sí mismos y de su entorno más allá de la mera supervivencia. La imaginación y la transmisión cultural eran tan vitales como la carne y la madera seca para el fuego. En ciertos yacimientos se han encontrado entierros cuidadosamente preparados, con objetos personales que acompañaban al difunto, lo que sugiere un sentido primitivo de espiritualidad y de pertenencia a un grupo. Estos gestos no solo hablan de cultura, también dejan señales en el ADN, estructuras sociales y matrimonios endogámicos o exogámicos que moldearon la diversidad genética. Y mientras caminamos entre los vestigios de su vida, podemos imaginar la tensión y la belleza de su existencia. El sonido del río mezclándose con el viento, el crujir de la nieve bajo los pies, el destello del fuego reflejado en ojos atentos. Cada migración posterior, cada oleada de granjeros o de pueblos procedentes de las estepas, no hizo sino añadir capas a ese entramado de vida y sangre, dejando un ADN complejo y a veces desconcertante, que hoy nos habla de un pasado lleno de encuentros, pérdidas y adaptaciones. En el corazón de esta historia yace un principio fundamental. La genética no es solo ciencia, es memoria. Memoria de caminos recorridos, de decisiones de supervivencia, de mezclas inesperadas y de legados que persisten invisibles en cada célula. Observar el ADN alemán antiguo y moderno es leer un libro que se escribió en múltiples idiomas, en distintos tiempos, y que exige paciencia para comprender la trama completa. Hace unos 8000 años, Alemania se encontraba en un momento de transformación profunda. Los vastos bosques y los claros que habían sido el dominio de los cazadores-recolectores empezaban a ser testigos de un cambio silencioso pero irreversible, la llegada de los primeros agricultores. Provenientes del sur y del este, estos hombres y mujeres traían consigo semillas, herramientas de piedra pulida y sobre todo un conocimiento que alteraría para siempre la relación de los humanos con la tierra. La caza seguía siendo vital, pero la agricultura ofrecía una promesa diferente. No depender únicamente del azar de la naturaleza, sino poder moldearla, aunque con esfuerzo, sudor y paciencia. Imagínense un claro en la campiña de lo que hoy es Renania. El sol recién despuntando entre los árboles altos, iluminando las hojas cubiertas de rocío. Una mujer hunde las manos en la tierra húmeda, esparciendo semillas de trigo y cebada, mientras un hombre comprueba las cercas que separan los primeros animales domesticados de los bosques cercanos. Detrás, niños corretean entre los arbustos, imitando los movimientos de los adultos, aprendiendo a trabajar con el mundo en lugar de simplemente sobrevivir en él. Esta escena, aunque reconstruida a partir de hallazgos arqueológicos y restos genéticos, nos permite sentir la intimidad de un momento decisivo en la historia humana. La transición de la caza a la agricultura, de la movilidad a asentamientos permanentes. Desde el punto de vista genético, la llegada de estos agricultores neolíticos dejó una huella profunda. Los linajes que traían eran distintos a los de los cazadores-recolectores locales, y al mezclarse con ellos comenzaron a formar combinaciones que hoy reconocemos como parte del ADN alemán. Esta integración no fue inmediata ni uniforme. En algunos lugares, los cazadores-recolectores se mezclaron con los recién llegados. En otros, coexistieron durante generaciones sin cruzar linajes, creando patrones genéticos complejos que aún hoy nos desafían a interpretarlos. La arqueología complementa esta visión. En yacimientos como los de Stuttgart y en otras áreas del sur de Alemania se han encontrado casas largas, herramientas especializadas para la agricultura y restos de animales domesticados. Cada hallazgo es una ventana al pasado y cada fragmento de ADN es como una letra de un libro que nos habla de migración, de encuentros, de decisiones tomadas hace milenios. La evidencia sugiere que estos primeros agricultores no solo cambiaron la dieta y la economía, sino también la estructura social. Las comunidades se hicieron más complejas. Aparecieron roles definidos, rituales y prácticas que marcarían el desarrollo cultural futuro. Pero esta transición también dejó rastros en la tensión y en la vulnerabilidad de las comunidades.
Las enfermedades infecciosas comenzaron a propagarse con mayor facilidad entre poblaciones sedentarias. Los conflictos por la tierra y los recursos se volvieron inevitables, y la relación con el entorno natural cambió radicalmente. Todo esto, aunque invisible en la roca o el hueso, se refleja en los patrones genéticos, señales de adaptación, de resiliencia y de mezcla que conforman parte del misterio que hoy estudiamos en el ADN alemán. Si imaginamos el paisaje de entonces, vemos la primera chispa de lo que sería Europa Central. Campos delimitados por cercas rudimentarias, aldeas dispersas entre bosques densos y caminos que conectaban grupos humanos distintos, llevando consigo semillas, linajes y conocimientos. Cada surco en la tierra, cada piedra labrada y cada cadena genética sobreviviente es testimonio de un pasado lleno de cambios, riesgos y decisiones estratégicas, donde la supervivencia ya no dependía únicamente del instinto, sino también del ingenio, la cooperación y la capacidad de adaptarse. En este mosaico de historia y genética, Alemania emerge como un cruce de caminos. No es simplemente un territorio geográfico, es un laboratorio de la evolución humana, donde linajes de cazadores, recolectores, agricultores y migrantes de las estepas se encontraron, se mezclaron o coexistieron, dejando un ADN que es a la vez un registro y un misterio. Cada análisis que realizamos hoy nos acerca un poco más a comprenderlo, pero la complejidad que revela nos recuerda cuán dinámico y entrelazado ha sido el viaje de la humanidad en estas tierras. Alrededor del 3000 a.C., un nuevo viento sopló desde el este, trayendo consigo poblaciones provenientes de las vastas estepas euroasiáticas. Estos hombres y mujeres no eran simplemente viajeros, eran portadores de costumbres, tecnologías y, sobre todo, linajes genéticos que se integrarían en el mosaico humano de Alemania y de toda Europa Central. Sus jinetes y carrocerías eran hábiles, sus armas y herramientas sofisticadas, y su llegada marcó un cambio que los arqueólogos y genetistas llaman una revolución en la sangre y la cultura. Podemos imaginar la escena: una llanura extensa, atravesada por un río que refleja el cielo gris del norte. Un grupo de viajeros aparece en el horizonte, montando caballos robustos y llevando consigo bolsas de semillas, armas de cobre y ganado. La tensión en el aire es palpable. Los agricultores locales, que habían trabajado estas tierras durante generaciones, observan con cautela, conscientes de que la llegada de estos forasteros puede significar alianza, conflicto o ambos. Sin palabras, los ecos de pasos sobre hierba húmeda y cascos resonando en el suelo anuncian un encuentro que reconfigurará para siempre la historia de la región. Desde la perspectiva genética, la llegada de estas poblaciones de las estepas introdujo linajes hasta entonces ausentes en Alemania. Muchos hombres de estas migraciones pertenecían al haplogrupo R1b, un linaje que se volvería predominante en gran parte de Europa Occidental, y que se mezcló con los linajes locales de cazadores, recolectores y agricultores. Esta combinación explica buena parte de la singularidad del ADN alemán. Es un entramado de diferentes raíces que convergen en un territorio pequeño, creando patrones que no se observan con la misma intensidad en otras regiones europeas. Arqueológicamente, esta ola migratoria coincide con la cultura de los llamados campaniformes, identificada por sus distintivas vasijas con forma de campana, armas de cobre y enterramientos cuidadosamente elaborados. Cada hallazgo refleja no solo movilidad, sino también cambios en la organización social y en la tecnología. Los objetos funerarios sugieren que estas personas traían consigo nuevas ideas sobre jerarquía, liderazgo y rituales, y cada uno de esos cambios se ve reflejado, de forma invisible pero persistente, en la composición genética de generaciones futuras. Esta confluencia de linajes, cazadores-recolectores, agricultores neolíticos y migrantes de las estepas, explica por qué el ADN alemán presenta variaciones tan complejas y en ocasiones desconcertantes. No se trata solo de la acumulación de mutaciones, sino de encuentros repetidos, mezclas parciales y legados que se superponen. Cada individuo portaba fragmentos de historias diferentes, genes que recordaban bosques y ríos, genes que hablaban de tierras lejanas, genes que habían sobrevivido a guerras, hambrunas y migraciones. Imaginemos por un momento la intimidad de esos encuentros. Dos comunidades compartiendo fuego bajo la lluvia, observando cómo los hijos aprenden idiomas distintos, cómo los ancianos enseñan canciones y tradiciones, cómo los linajes se entrelazan lentamente, generación tras generación. Cada acto cotidiano, cada alianza o matrimonio dejó una marca que aún hoy podemos rastrear en los cromosomas. De esta manera, Alemania no solo se convirtió en un territorio de confluencias culturales, sino en un crisol de linajes que la hace única en Europa. Su ADN es un testimonio de caminos que se cruzaron,
de culturas que se mezclaron y de historias humanas que, aunque invisibles a simple vista, siguen hablándonos con cada análisis genético que realizamos. Esta complejidad es la razón por la cual los genetistas siguen describiendo su ADN como uno de los más intrigantes de todo el continente. Cada descubrimiento abre una ventana a un pasado sorprendentemente dinámico, lleno de movimiento, adaptación y encuentro. Con la llegada de los pueblos de las estepas, Alemania comenzó a transformarse en un paisaje no solo de migraciones, sino también de sociedades cada vez más estructuradas. Los asentamientos se hicieron más permanentes, las aldeas más densas y complejas, y la vida cotidiana empezó a estar marcada por la cooperación a gran escala. Ya no bastaba con cazar o cultivar para sobrevivir. La defensa del territorio, la gestión de recursos y la transmisión de conocimientos se convirtieron en elementos esenciales de la existencia. Podemos imaginar un amanecer en una aldea de la Edad del Bronce. Niños corren entre chozas de madera, mientras ancianos repasan las tareas de caza y pastoreo. Mujeres preparan alimentos en fogones circulares, moliendo cereales y cocinando carne de animales domesticados. Entre las casas, hombres y mujeres trabajan la piedra y el cobre, fabricando herramientas que requieren habilidad y planificación. Todo este entramado de actividades diarias refleja un nivel de organización social que, además de transformar la cultura, dejó huellas visibles y genéticas. Patrones de parentesco más complejos, matrimonios entre grupos distantes y el establecimiento de linajes dominantes. Los entierros nos hablan de esta complejidad. En varios yacimientos del sur y centro de Alemania se han encontrado tumbas acompañadas de armas, joyas y cerámica cuidadosamente decorada. No eran simples depósitos de cuerpos. Cada entierro reflejaba jerarquías, identidades de grupo y creencias sobre la vida y la muerte. El cuidado en la sepultura también deja señales genéticas. Las poblaciones que compartían rituales y espacios habitacionales tendían a mezclarse, mientras que grupos más aislados conservaban linajes particulares. Esto contribuye a la singularidad del ADN alemán, un mosaico de linajes que se intersectan y divergen de formas que solo la genética puede revelar con precisión. En paralelo, las rutas comerciales y de intercambio se expandieron. Se movían metales, semillas, ganado y con ellos genes. Cada viaje, cada alianza y cada conflicto era un hilo más en la red que entrelazaba los linajes humanos. Alemania, situada en el corazón de Europa Central, se convirtió en un punto de convergencia estratégico. Por allí pasaban migraciones del este, colonos del sur y poblaciones locales del norte, cada una dejando su impronta biológica y cultural. Imaginemos la escena. Un hombre de las estepas entrega un colgante de cobre a un agricultor local, mientras una mujer de linaje autóctono observa y asiente. En silencio, sin palabras, se produce un encuentro que trasciende lo inmediato. Un intercambio que repercute siglos después en los genes de quienes habitarán esas tierras. Así, cada fragmento de ADN alemán contemporáneo lleva consigo historias de cooperación, adaptación y mezcla. Este periodo de sociedades complejas también marca un punto crucial en la comprensión del misterio genético. Los linajes no se mezclaron al azar. Hubo preferencias, distancias geográficas, alianzas estratégicas y rituales que determinaron quién se unía con quién. El resultado es un ADN que no solo refleja viajes y migraciones, sino también decisiones sociales, culturales y políticas de comunidades antiguas. Cada análisis genético moderno de la región revela, por tanto, un rompecabezas que combina historia, cultura y biología. En medio de este paisaje podemos imaginar los sonidos de la vida cotidiana: risas de niños, el chocar de piedras y herramientas, el ladrido de perros domesticados, el crujido de la madera en los hogares. Cada gesto y cada acto cotidiano dejó una huella invisible a simple vista, pero inscrita en la sangre de generaciones futuras. Este es el ADN alemán, un testimonio vivo de encuentros, estrategias y adaptaciones, un archivo biológico que mantiene intacto el eco de miles de años de historia humana. Hacia el primer milenio antes de nuestra era, Alemania se encontraba en el umbral de la Edad del Hierro, un periodo que traería consigo cambios radicales en la tecnología, la organización social y, por supuesto, la composición genética de sus habitantes. Los bosques y llanuras que habían visto el tránsito de agricultores y pueblos de las estepas ahora se llenaban de asentamientos más sólidos, fortificados mientras las rutas comerciales se consolidaban y la circulación de ideas, objetos y linajes alcanzaba nuevas dimensiones. Visualicemos un asentamiento en la región del Rin. Casas de madera con techos de paja, rodeadas de cercas que delimitan parcelas y corrales, y en el centro, una plaza donde se realizan intercambios y rituales comunitarios. Hombres y mujeres trabajan con hierro y bronce, forjando armas, adornos y herramientas más resistentes.
La vida cotidiana se entrelaza con la política y la guerra. Pequeños conflictos territoriales exigen alianzas, matrimonios estratégicos y redes de parentesco que afectan directamente a la distribución genética de la región. En este tiempo, los movimientos de los pueblos celtas y germánicos se intensifican. Los celtas, procedentes del oeste y centro de Europa, introducen innovaciones culturales y con ellas nuevos linajes. Sus asentamientos y sus patrones de enterramiento, con ofrendas elaboradas y tumbas monumentales, muestran cómo la sociedad estaba jerarquizada y cómo los matrimonios entre clanes podían extender la influencia genética. Paralelamente, los pueblos germánicos, cuyas raíces se encuentran parcialmente en los antiguos cazadores-recolectores y en los migrantes de las estepas, expanden sus territorios hacia el norte y el este, agregando otra capa a la compleja historia genética de Alemania. Desde el punto de vista del ADN, este periodo es especialmente revelador. Las poblaciones no se mezclaban de manera homogénea. Los matrimonios tendían a ocurrir dentro de clanes, tribus o alianzas estratégicas, creando patrones de linaje que podían perdurar durante siglos. Al mismo tiempo, la circulación de individuos a través de rutas comerciales o tras conflictos bélicos introducía genes de linajes más distantes, generando una complejidad genética creciente. Esta combinación de aislamiento parcial y migración selectiva explica la riqueza y la variabilidad que hoy se observa en el ADN alemán, y por qué algunas características genéticas resultan particularmente difíciles de rastrear hasta sus orígenes precisos. Imaginemos el sonido de un mercado al amanecer. Martillos sobre metal, voces intercambiando bienes y noticias, caballos relinchando en los corrales, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Cada interacción no era solo cultural, sino también genética. Las alianzas y matrimonios entre distintos grupos definían qué linajes se expandirían, cuáles desaparecerían y cuáles se mezclarían para dar lugar a nuevas combinaciones. Así, el ADN se convierte en un registro vivo de relaciones sociales, movilidad y poder. Además, la edad del hierro trajo consigo cambios en la dieta, en la resistencia a enfermedades y en la adaptación al entorno. El consumo de cereales, ganado domesticado y productos agrícolas, junto con la exposición a nuevas enfermedades derivadas del contacto entre grupos, generó presiones selectivas que dejaron huella en el genoma. Cada población que habitaba estas tierras debía adaptarse a un escenario cambiante, y estas adaptaciones se conservaron a través de generaciones, contribuyendo a la singularidad genética de la región. En este crisol de culturas y linajes, Alemania se convierte en un laboratorio natural de la evolución humana. Cada invasión, migración o alianza dejaba marcas invisibles pero perdurables, inscritas en la sangre de sus habitantes. Esta superposición de historias, de estrategias de supervivencia y de encuentros culturales explica por qué el ADN alemán sigue siendo, incluso hoy, uno de los más enigmáticos y fascinantes de Europa. Con la llegada de la Antigüedad tardía, a partir del siglo I, Cristo, Alemania se convirtió en un punto crucial de contacto entre el Imperio Romano y los pueblos germánicos que habitaban el norte y este de Europa. La región, especialmente las orillas del Rin y el Danubio, era un mosaico de culturas en constante interacción, donde la vida cotidiana y la movilidad de poblaciones dejaban huellas profundas, tanto culturales como genéticas. Imaginemos una aldea germánica cerca del Rin, chozas de madera alineadas en torno a un patio central, animales domésticos moviéndose entre los corrales y el sonido lejano del comercio y la guerra resonando a través de los bosques. Guerreros de tribus vecinas cruzan el río en busca de alianzas o enfrentamientos, mientras comerciantes transportan bienes, semillas y conocimientos. Cada contacto, cada matrimonio pactado o alianza estratégica produce un efecto duradero en la composición genética de los grupos locales, creando combinaciones que persistirán durante siglos. Los romanos, con sus legiones y sus colonias, introdujeron nuevos elementos. Fortificaciones, rutas pavimentadas y ciudades emergentes conectaban territorios hasta entonces aislados. En paralelo, soldados y colonos traían consigo linajes que se mezclaban, aunque de manera limitada, con la población local. Esto introdujo variaciones adicionales en el ADN, creando un patrón de diversidad que distingue a Alemania de otras regiones de Europa occidental. La interacción no siempre fue pacífica. Las guerras y los saqueos también provocaron desplazamientos masivos de poblaciones, obligando a comunidades enteras a migrar, mezclarse o desaparecer, lo que dejó huellas genéticas y culturales complejas. Al mismo tiempo, los pueblos germánicos desarrollaban estructuras sociales cada vez más definidas. Clanes y tribus mantenían linajes internos claros, pero también buscaban alianzas fuera de sus fronteras mediante matrimonios estratégicos. Esto creaba un equilibrio entre aislamiento y flujo genético, generando la diversidad que caracteriza al ADN alemán.
Ciertas líneas persistían durante generaciones, mientras otras se diluían o desaparecían, dependiendo de la movilidad y las decisiones sociales de cada grupo. Podemos visualizar las festividades y rituales, hogueras nocturnas, cantos que resuenan entre los árboles, armas ceremoniales alineadas junto a los cuerpos de líderes fallecidos. Cada acto, cada celebración, no solo reforzaba la cohesión social, sino que también definía patrones de interacción y reproducción que se traducen directamente en el legado genético de la región. La genética y la cultura se entrelazan de manera inseparable. Entender una sin la otra sería como mirar un mapa sin prestar atención a los caminos que conectan sus puntos. La presión del entorno, la guerra y la movilidad forzada también generaban adaptaciones genéticas. La exposición a enfermedades provenientes de imperios vecinos, los cambios en la dieta y la mezcla de linajes con diferentes historias de resistencia y adaptación formaron un ADN resistente, complejo y a veces inesperado. Este es uno de los motivos por los que el ADN alemán sigue intrigando a los investigadores. Refleja siglos de encuentros, conflictos, migraciones y supervivencia en un territorio que siempre fue un cruce de caminos en Europa. En medio de este entramado, la población germánica comenzó a consolidar identidades que serían reconocibles en siglos posteriores, pero que estaban lejos de ser homogéneas. Cada asentamiento, cada alianza y cada conflicto contribuyó a un mosaico genético que hasta hoy nos habla de una historia de movimiento, adaptación y mezcla que no se encuentra con la misma intensidad en otras regiones europeas. Alemania se convierte así en un laboratorio natural de genética e historia, un territorio donde la cultura y los linajes humanos se entrelazan de manera extraordinaria, dejando un ADN que es a la vez un registro y un misterio. Tras la caída del Imperio Romano, Alemania entró en un periodo de grandes transformaciones. Los pueblos germánicos se consolidaban, pero no eran los únicos en moverse por la región. Eslavos del este, escandinavos del norte y grupos celtas dispersos dejaron huellas que se sumaron a la ya compleja mezcla genética. Cada migración, cada incursión o alianza dejó rastros invisibles en los linajes de quienes habitaban estas tierras. Imaginemos un mercado medieval en un río del norte. Comerciantes escandinavos intercambian pieles y metales con aldeanos germánicos, mientras niños eslavos corren entre los puestos aprendiendo palabras de lenguas distintas. Cada encuentro era también un cruce de linajes. Matrimonios estratégicos, adopciones y desplazamientos forzados crearon un entramado biológico que se conservaría durante siglos. La genética alemana de esta época refleja este dinamismo. Linajes de distintos orígenes coexistiendo, mezclándose y a veces desapareciendo. Los castillos y aldeas fortificadas no solo eran centros de poder, sino también focos de interacción genética. La guerra, la diplomacia y la movilidad social determinaron quién se unía con quién, qué linajes prosperaban y cuáles se diluían. Así, el ADN alemán se convirtió en un registro vivo de historia, supervivencia y estrategia social, más complejo que el de muchas otras regiones de Europa. Con la formación de los primeros principados y del Sacro Imperio Romano Germánico, Alemania se transformó en un mosaico político y cultural aún más intrincado. Las fronteras fluctuantes y la mezcla de pueblos en expansión contribuyeron a una diversidad genética notable. Los matrimonios entre casas nobiliarias, los desplazamientos de campesinos y los flujos de comercio interior y exterior dejaron huellas profundas en la composición de la población. Podemos imaginar aldeas en el Valle del Rin, campesinos trabajando la tierra heredada de sus padres, mientras un mensajero llega con noticias de otra región y trae consigo semillas, historias y, sin saberlo, nuevas combinaciones genéticas. Cada acción cotidiana, cada movimiento de personas agregaba capas invisibles al ADN de quienes vivirían siglos después. La genética refleja este entramado. Líneas que sobreviven, otras que se mezclan y algunas que desaparecen, formando la compleja identidad biológica de Alemania. Durante la Edad Moderna, la mezcla se intensificó. Migraciones internas, guerras, comercio y alianzas políticas provocaron movimientos masivos de población. Alemania, situada en el corazón de Europa, actuaba como un cruce de caminos donde linajes antiguos se encontraban con nuevos, creando combinaciones que aún hoy sorprenden a los genetistas. Cada guerra, cada migración forzada, cada alianza matrimonial fue un nodo más en un entramado que se traduce en la diversidad genética contemporánea. Visualicemos un puerto del norte, barcos cargados de cereales, metales y personas que viajan de una región a otra. Cada individuo transporta consigo no solo bienes, sino también fragmentos de linajes antiguos que se fusionan con los locales. Este flujo constante de genes y cultura refuerza la idea de que el ADN alemán no es un reflejo de un grupo aislado,
sino el resultado de milenios de interacción, adaptación y mezcla. Hoy, cuando analizamos el ADN alemán, vemos más que un simple conjunto de genes. Observamos la historia de Europa concentrada en un territorio. Cada fragmento de información genética habla de cazadores-recolectores al borde del Elba, de agricultores del Neolítico, de migrantes de las estepas, de pueblos germánicos y celtas, de movimientos eslavos y escandinavos, de guerras medievales y flujos comerciales. Todo se superpone en un mosaico vivo que refleja encuentros, conflictos, adaptaciones y supervivencia. Podemos cerrar los ojos y volver a imaginar la escena inicial, aquella fogata primitiva, el humo elevándose entre árboles antiguos, la Vía Láctea extendida sobre las cabezas de los primeros humanos en Alemania. En esa imagen, cada chispa de fuego y cada sombra proyectada simbolizan siglos de historia y genética. Un ADN que es memoria, testimonio y misterio. El misterio del ADN alemán no reside en lo desconocido, sino en la extraordinaria complejidad de su historia. Capas de linajes que se entrelazan, se desplazan y se mezclan, cada uno dejando su marca en la identidad genética de la región. Entenderlo nos permite comprender no solo cómo somos hoy, sino también el viaje increíble de nuestros antepasados, la resiliencia y la adaptabilidad que han moldeado la humanidad. Al final, Alemania es más que un territorio geográfico. Es un crisol vivo, un archivo genético que narra la historia de Europa y de la humanidad misma, y que nos recuerda que el ADN no solo cuenta lo que somos, sino también de dónde venimos y cómo cada paso de nuestros antepasados sigue resonando en nosotros hoy.